Hola, bienvenidos a la materia Grupo y Liderazgo. En esta oportunidad vamos a comenzar con el módulo 1. Este módulo 1 tiene conceptos introductorios y sumamente interesantes respecto a todo lo que abordaremos a lo largo de la materia. Veremos qué es la ontología del lenguaje, que esta materia que vamos a estudiar juntos tiene su base en la ontología del lenguaje. Entonces, vamos a ver qué es esto de la ontología del lenguaje. Por otro lado, vamos a ver el concepto de observador. En la materia también todo el tiempo hablaremos del observador que somos, el observador que el otro es. Entonces vamos a analizar qué significa eso del observador. Luego vamos a ver cuáles son los principios básicos de la ontología del lenguaje, sumamente interesantes. Y por último vamos a ver un modelo OSAR. Este modelo OSAR es un modelo que plantea Rafael Echeverría, que es quien trajo la ontología del lenguaje a todo lo que es Latinoamérica, es uno de los referentes. Y su modelo sumamente simple, pero sumamente profundo respecto a los análisis que se pueden hacer a través de él. ¿Comenzamos? Bien. Les voy a contar un poco de historia, brevemente, porque es importante entenderlo. La ontología del lenguaje, su fundamento principal es el ser. Pero la ontología del lenguaje plantea que los seres humanos somos seres lingüísticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todo el tiempo estamos hablando. Nosotros hablamos desde la voz. Fíjense que con los gestos que estoy haciendo también les hablo, con mi tono de voz y con nosotros mismos cuando pensamos. Entonces, la ontología lo que plantea es que la ontología del lenguaje es que somos seres lingüísticos. A partir de esta concepción de que somos seres lingüísticos, es que empieza a reformularse la importancia del lenguaje, ¿sí? Y que el lenguaje que antes era pasivo, ahora es generativo. Pero para eso me remonto un par de años atrás, muchos años atrás. Hubo un filósofo, Descartes, que lo deben haber escuchado en alguna oportunidad, que dijo una frase que para nosotros es muy conocida, que dice pienso, luego existo. Esta frase que ustedes la conocen mucho, seguramente, tiene un trasfondo muy importante. ¿Y de dónde viene el trasfondo? Cuando nosotros los seres humanos creamos el lenguaje, se inventó el alfabeto, empezamos a pasar todo por el alfabeto. Y empezó a ser lo más importante el hablar. Sí, después vinieron los diarios y la prensa escrita que forzó esa importancia de que lo único importante es hablar. ¿Sí? Incluso nosotros decíamos que somos seres racionales, que nos diferenciamos de los animales porque podemos hablar. Entonces, el tema de la emocionalidad y la corporalidad, la emoción y cuerpo, quedó relegada a lo que sería un instinto animal. Y le empezamos a decir, no, si vos sos un ser humano y sos racional, la emoción no te tiene que afectar. Y así fue que el lenguaje empezó a incorporarse en nuestra vida, el lenguaje empezó a estar en todos lados, empezamos a decir que somos racionales, que nosotros somos seres que hablan, que el lenguaje nos sirve para describir las cosas. Y que primero pensamos, o sea, primero somos racionales y después existimos. O sea que era un lenguaje pasivo, un lenguaje que describe cosas. La ontología del lenguaje cuestionó esto. La ontología del lenguaje dice no, el lenguaje en realidad es generativo. Así fue que con filósofos como Nietzsche se empezó a replantear esto de pienso, luego existo, esto de que el lenguaje solo sirva para describir. Y se empezó a plantear de que cuando nosotros hablamos, suceden cosas. Si yo digo que no o que sí ante determinada situación, no es lo mismo. Esa es un poquito la base de la ontología del lenguaje. Plantea que el lenguaje no es pasivo, plantea que somos seres lingüísticos y plantea que la calidad de nuestras conversaciones, ¿sí?,
va a determinar la calidad de nuestros vínculos. Se lo repito porque esto es muy importante. La calidad de nuestras conversaciones va a condicionar la calidad de nuestros vínculos. Hacemos una pausa en eso, seguimos con el otro concepto y luego lo retomamos. Vamos al observador. ¿Qué es esto del observador? El observador soy yo, el observador es cada uno de ustedes. El observador es cada uno de nosotros. Somos los que miramos, los que interpretamos, somos los que hacemos conclusiones, somos los que hablamos, somos los que sentimos. El observador somos cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué la ontología trae este tema? ¿Y por qué es uno de sus ejes principales? Deviene de que nosotros como observadores, en realidad, hay tres variables que nos condicionan todo el tiempo. En realidad 4, pero 3 principales. Tenemos las emociones, el lenguaje y la corporalidad. Imagínenselos como 3 sistemas interconectados. Lenguaje, emoción y corporalidad. En mí, en este cuerpo, en esta biología, como le llama la ontología del lenguaje, ¿sí? En esta biología, en nuestro cuerpo, acá adentro, pasan todas las emociones, que sabemos que la amígdala, esa parte del cerebro, está implicada en estas emociones. A la vez, dentro de este cuerpo y a través de este cuerpo hablamos, esa es la parte del lenguaje. Y la corporalidad tiene que ver con los gestos que hacemos, ¿sí? Con esto que comunicamos a través del cuerpo. Entonces, la ontología te dice, todo lo que vos observes está condicionado por eso. Está condicionado por la emoción en la que estás, está condicionado por el lenguaje que interpretas, está condicionado por la interpretación que haces de los gestos. Y todo eso está condicionado por tu biología. Vamos a un ejemplo. Yo soy corta de vista, ¿sí? Yo uso lentes para ver de lejos. Mi biología me condiciona la emocionalidad, me condiciona mi lenguaje y me condiciona mi corporalidad. Porque si yo tengo que ver algo lejos, ¿sí? Supónganse voy manejando sin los lentes, lo que estaría mal. Pero imaginemos que voy manejando sin los lentes. Y resulta que vengo manejando y como no veo de lejos, alguien se cruza en la ruta y yo no lo veo tan nítidamente. Entonces yo sigo mi velocidad. Y de golpe me encuentro con ese obstáculo en el medio de la ruta. ¿Qué va a pasar con mi emocionalidad? Se me va a disparar la alerta, el miedo, la reacción del freno, ¿sí? Por otro lado, mi lenguaje va a transmitir esa emocionalidad. Es decir, va a decir, ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Seguramente con gritos y con cara de susto. Y con cara de asombro también. Vean cómo mi biología, en este caso el ser corta de vista, el tener miopía, condiciona mi emocionalidad, mi corporalidad y mi lenguaje. Esto que yo se lo conté como un hecho, así, nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros estamos en una emoción. Y las emociones van variando de acuerdo a las cosas que suceden afuera, los eventos, ¿sí? Entonces, esa emoción todo el tiempo está vinculada con un tipo de lenguaje y con un tipo de corporalidad. Cuando ustedes están nerviosos, cuando ustedes están por rendir un examen, ¿cómo es su lenguaje? ¿Cómo es su corporalidad? Piénsenlo. Y cuando tienen miedo, o imaginemos las personas tristes. Las personas tristes, su corporalidad es sin de abajo, ¿sí? Y su lenguaje es todo negativo, ¿sí? Ven todo negro. Y por otro lado, esa emoción de la tristeza, ¿sí? De estar triste, que la corporalidad es así, que el lenguaje es negativo, se puede transformar. Y eso es algo que plantea la ontología. Que nosotros, cambiando la corporalidad o empezando a hablar cosas positivas, podemos influir en la emocionalidad. O si nuestra emocionalidad cambia porque estamos tristes y viene alguien y nos da un abrazo y eso nos reconforta y nos hace sentir bien, va a cambiar nuestra corporalidad y va a cambiar nuestro lenguaje. Entonces, es fundamental esto, chicos.
La emoción se puede influir a través del lenguaje o de la corporalidad. La corporalidad se puede influir a través de la emoción y a través del lenguaje. Y el lenguaje se puede influir a través de la emoción y a través del cuerpo. Concepto clave del observador en la materia. Veamos los principios de la ontología del lenguaje. Son 3. Plantea que no sabemos cómo las cosas son, sabemos cómo las interpretamos. No sabemos cómo las cosas son, sabemos cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, a través de las experiencias de mi vida, a través de lo que mi familia me ha inculcado, a través de mi emocionalidad del momento, a través de mi estado de ánimo en el que estoy, a través de lo que me pasó en el día, ¿sí? A través de las experiencias que he tenido, yo interpreto de una manera. Mientras que cada uno de ustedes, a través de sus experiencias, sus vivencias, los patrones que les han inculcado en su casa, su emocionalidad, interpretan un mismo hecho de otra manera. Nunca un observador, en realidad casi nunca un observador va a interpretar lo mismo que otro, porque está mirando de otros ojos. Sus lentes están teñidos de otras experiencias, de otras vivencias, de otros principios familiares inculcados. Incluso dos mismos hermanos pueden ver las cosas diferentes. Imagínense algo tan simple como cuando ustedes se levantan de buen humor, como un mismo hecho lo ven y lo interpretan totalmente diferente a si se levantan de mal humor. Algo tan sencillo como eso es algo que nos pasa todos los días. Entonces, ¿cuál es la profundidad de este principio? Que no hay una realidad única, chicos. ¿Vieron que muchas veces discutimos, yo tengo la razón, no, yo la tengo? Bueno, en realidad lo que plantea la ontología del lenguaje es que no hay una realidad absoluta, no hay una verdad absoluta, sino que hay una verdad por cada observador que haya. Hay una realidad por cada observador que vea. Profundo, ¿no? Piénsenlo 2 minutos. Es sumamente interesante esto que plantea. Vamos al segundo. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Esta frase se las quiero repetir. La acción genera ser. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona de tendencia, soy depresiva, por ejemplo, tengo un estado de ánimo, vamos a un estado de ánimo del resentimiento, por ejemplo. Yo soy una persona resentida, ¿sí? Las personas resentidas tienen ira adentro, ira contenida, y están enojadas con alguien que les hizo algo mal. Entonces, si yo soy una persona resentida, ¿qué acciones voy a hacer? Voy a hacer acciones que tiendan a seguir alimentando esa ira que tengo adentro, porque es mi estado de ánimo, porque yo veo todo negativo, porque yo veo todo mal, porque empiezo a creer que las personas todas me van a defraudar y me pongo en el rol de víctima. Con o sin razón, no estoy diciendo que no, pero yo estoy en la emocionalidad del resentimiento. Entonces mi ser se va alimentando de esas acciones que van alimentando esa emoción, ese estado de ánimo. Ahora, si en un momento yo digo, bueno, la verdad, basta, no quiero más estar en este resentimiento. Voy y hago alguna acción que haga que yo pueda perdonar a la persona que me lastimó, al victimario, por llamarlo de una manera. Voy, hablo con él, o me perdono a mí misma, o hago alguna acción que haga que yo lo perdone. Entonces mi estado de ánimo, ¿sí? Eso que yo tenía acá adentro, se va a transformar. Y me va a transformar a mí. Y yo no voy a ser una persona donde siga buscando motivos para victimizarme, ni siga culpando a los otros. Tal vez empiece a confiar en los otros. Empiece a transformar mi ser. La acción genera ser. Y el último, y sumamente interesante, y esto lo he vivido por experiencia personal cuando estaba estudiando la ontología del lenguaje, es que nosotros como individuos actuamos de acuerdo a los sistemas sociales en los que estamos inmersos y los condicionamos.
nos condicionan los sistemas sociales, pero nosotros también los condicionamos. Es decir, el condicionamiento del individuo y del sistema es un ida y vuelta. Les doy un ejemplo. Imagínense en su familia. Vieron que en la familia siempre hay alguien con quien nos cuesta más hablar. ¿Sí? Puede ser papá, mamá, un hermano, la pareja. Hay alguien con quien nos cuesta más hablar, nos cuesta más comunicarnos. Resulta que cuando yo estoy con esa persona, el sistema social me empieza a condicionar. ¿Sí? Tal vez hablo poco o a esta persona me enojo cuando le estoy diciendo cosas y no me entienden, por ejemplo, o tendemos a discutir con esa persona. Ahora, si nosotros cambiamos, por ejemplo, yo digo, no, la verdad voy a escucharlo, voy a ver desde dónde viene su mirada, voy a tratar de interpretar el observador que él es. Entonces, si yo empiezo a cambiar yo, el otro va a cambiar. Si yo le empiezo a preguntar, ¿y por qué pensás eso? O tal vez le decimos te quiero a alguien. Prueben a hacer eso, prueben a decirle te quiero a alguien a quien nunca se lo dicen, pero que lo quieren de en serio. Van a ver cómo el entorno cambia. Todo empieza a cambiar. Y no es por magia, simplemente nosotros accionamos diferente, porque es importante que nosotros empecemos a ver diferente. Y por último, recuerden que las emociones nos condicionan todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en una emoción. Somos seres emocionales por naturaleza. La emoción, chicos, aparece antes de que la podamos racionalizar. Cuando nosotros decimos, ay, tengo miedo, estoy nerviosa, estoy feliz, la emoción ya está dentro nuestro. En realidad lo que hace el cerebro es decodificar a través de donde sentimos en el cuerpo, decodifica y etiqueta una emoción. Entonces, las emociones no hay que negarlas, las emociones hay que gestionarlas. Y lo que se gestiona es el impulso. ¿Sí? No hay que negar, estamos enojados, bien, algo nos hizo enojar, veamos qué nos hizo enojar y frenemos el impulso. ¿Sí? Gestionémoslo, porque muchas veces no es mala la emoción no es ni buena ni mala, es una emoción. El problema es el impulso, las consecuencias de ese impulso. Bien. Y por último tenemos el modelo SAR. El modelo SAR, chicos, es un modelo que significa sistema, observador, acción y resultado. ¿Y qué plantea la ontología del lenguaje, en este caso Echeverría? Nosotros como observadores, que ya vimos lo que era un observador, estamos inmersos en un sistema. Nosotros actuamos. Yo como observador hago una acción y esa acción me deriva en un resultado. Ahora puede parecer que ese resultado no me convenza mucho. Entonces yo tengo tres opciones. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la acción. Voy a hacer una acción diferente y voy a ver si me da un resultado diferente. Ahora puede pasar que esa acción no me dé un resultado diferente. Entonces sigo teniendo un resultado que no quiero. Y vuelvo, pero a hacer otra acción y tampoco me da. Entonces, lo que plantea la ontología del lenguaje es que hay que cambiar el observador, no la acción. Cambiar el observador quiere decir interpretar diferente algo. Un aprendizaje de segundo orden es lo que habla la ontología del lenguaje en el modelo SAR. Un aprendizaje de segundo orden significa aprender a ver las cosas diferentes. Cambiar lo que vamos a ver en otro módulo, lo que son los juicios. ¿Sí? Ver las cosas diferentes. El ver las cosas diferentes me va a hacer actuar diferente. Y esa acción diferente me va a llevar a un resultado diferente, probablemente. Pero puede pasar que mi interpretación de que mi mamá es insoportable no me cambia el resultado. Sigo teniendo a mi mamá que me insiste con algo, por ejemplo. Entonces, en realidad, lo que plantea la ontología del lenguaje es que hay que hacer un aprendizaje transformacional. ¿Qué es un aprendizaje transformacional? Es cambiar el ser, ¿sí? Transformar el ser. Transformarnos nosotros. Empezar a ver a mi mamá y empezar a amar a mi mamá. De manera que el vínculo que yo tenga con ella pueda ser diferente. Entonces, para ir cerrando. Vimos lo que era la ontología del lenguaje, vimos lo que era el observador con su emocionalidad, corporalidad, lenguaje, vimos los tres principios de la ontología del lenguaje y vimos el modelo SAR donde te dice
Cambia primero la acción, si la acción no cambia, cambia la interpretación, y si la interpretación no cambia, cambia vos. Y para cerrar, les quiero definir que la ontología del lenguaje considera que el ser humano se puede crear todo el tiempo, que no hay una esencia que nos condiciona. Todo el tiempo, gracias a Dios, podemos crearnos. Para empezar a aplicar los conceptos del módulo 1, los invito a ver un cortometraje que se llama Un juego absurdo. En este corto, ¿por qué lo elegimos este corto? En este corto tan sencillo, donde es una situación donde un muchacho intenta conquistar a una chica que le gusta, pero esta chica es, por decirle, la más linda del colegio y no lo mira. Este corto va mostrando todo lo que él piensa, siente y cómo esas emociones y su observador lo condicionan para la acción. Como lo que le dice la madre, como lo que le dice el padre, como lo que él supone sin saber, lo condicionan. Y también cómo cuando nosotros vamos pensando y pensando y pensando y se va haciendo una bola de nieve en nuestra cabeza, como muchas veces nos quedamos ahí y eso nos hace explotar, como este muchacho explota, ¿sí? El problema de explotar es que generalmente no conseguimos lo que deseamos, como este muchacho, porque explotas mal. Entonces es importante empezar a, cuando estamos en una situación donde tenemos que lograr un desafío, como en este caso el muchacho quiere conquistar a la chica, tenemos que ver cuáles son nuestras creencias. ¿Qué cosa nos dijo mamá, papá, mi hermano, mi abuelo, que hoy me está condicionando? Y si eso que me dijo me condiciona para bien, o sea, me expande o me contrae. Por otro lado, tenemos que ver cómo interpretamos las cosas, tenemos que tratar de ser conscientes de cómo interpretamos las cosas. Además, ver la emocionalidad en la que estamos y qué acciones estamos haciendo que está condicionando esa emocionalidad. Como este chico que estaba paralizado mirando o no haciéndole caso a la otra chica que quiso bailar con él por estar mirando a esta chica deseada. Y por último, es importante que seamos conscientes y analicen cómo él se hace consciente o no de cómo su emocionalidad, su corporalidad y su lenguaje están condicionando el objetivo que él quiere lograr. ¿Se acuerdan del modelo SAR? Él como observador está haciendo acciones, en este caso ignorar a una chica, quedarse paralizado mirando a la chica que le gusta, no está logrando el resultado que él está deseando. Entonces, él analicen si cambia de acción, analicen si cambia su interpretación de las cosas, o sea, si empieza a tratar de ver diferente, o si cambia lo que es su ser, ¿sí? Me gustaría que lo vean, los invito a verlo, es un video cortito, pero que tiene mucho trasfondo de lo que vimos en la parte teórica. La distancia es el asunto primordial. La intensidad de la pulsión es proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto deseado. El deseo es esa distancia. Algunas veces ocurre a la inversa y se amplifica a medida que se da una aproximación, a medida que los cuerpos se acercan. Pero siempre existe un límite autoimpuesto, porque la consumación es la enemiga del deseo. Lo bueno de pensar es que lo puedo hacer mientras me como un sándwich. Ella ahí y yo acá. Y entre nosotros, el deseo. Tengo calor.
Probablemente sea un asomo de excitación, cierta hiperventilación, algo de palpitaciones, la ansiedad. Ay, la camisa me aprieta. ¿Por qué me quejo tanto? Me tendría que sacar el chaleco y frenar el sudor. Ay, pero sin el chaleco parezco más flaco. No sé. Vos sos hermoso, hijito. Y no sos flacucho. Sos fibroso como tu papá. ¿Le hablaste a esa chica que te gusta ya? Basta, mamá. Suerte. Otra vez pensando en mamá. ¿Habrá alguien más pensando en su madre? ¿Hay alguien acá que esté pensando en su madre? Yo estoy pensando en la madre de él. No sé si cuenta. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Vos, pará con eso. Sembra un sogno. Y vos también. Ya sé que no me quieres, que todo yo lo invento, que vienes hacia mí para abrazarme, es solo mi imaginación. Cuando pasas con tu nave, ¿Me miró? Te creo que me miró. por el lado mío. Es a mí, sí. Me está mirando. Mis olas te acaricio. Siempre voy a donde vive Dios para pedir mi salvación. ¡Saquen la música! ¡Apaguen la luz! No, que vuelva. Ya sé que no me quieres. Huevos. Eso es lo que necesito. Basta de cobardía. Que vienes hacia mí para abrazarme y es solo mi imaginación. Te deseo fervientemente. Pero no te voy a tratar como te tratarían estos ineducados. Porque yo soy un joven sensible, capaz de emocionarse hasta el llanto con un buen libro, pero al mismo tiempo de ser un experimentado amante. Aunque mi experiencia en el tema es poca, es decir, nula, es decir, nada. Porque soy sensible, pero no experimentado y demasiado flaco, pero deseo no me falta. Eso no. Siempre voy a donde vive Dios para pedir mi salvación. Ya sé. ¿Por qué mierda no me gusta esa que se acaba de ir? ¿Por qué no le di bola? ¿Y por qué me gusta la otra, La distancia es el asunto primordial. Papá, ¿qué haces acá? La intensidad de la pulsión es proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto deseado. El deseo es esa distancia. A veces ocurre a la inversa y se amplifica a medida que se da una aproximación, a medida que los cuerpos se acercan. Pero siempre existe un límite autoimpuesto, porque la consumación es la gran enemiga del deseo. Papá, acá es donde tenés que hablar de la histeria. A mí esta mujer me gusta porque me hace sufrir. Eso me calienta. ¿Sabes qué? Yo voy, le hablo y se acabó. Discúlpame. Linda fiesta, ¿no? Sí, qué sé yo. Lástima la música. El disco es mío. No, claro. Por eso, que bien se está. Esto ya empezó mal. Fíjense cómo me domina. Lindo suéter el que tenés puesto.
Sabe que le miro el escote, lo sabe y lo maneja. ¿Es de cashmere? ¿Qué? No, no creo. Parece suave. Suave. Debe pensar que soy un psicópata. ¿Lo puedo tocar? No. No, deja, ya me lo puedo imaginar. ¿Imaginar qué? No, nada, la tela digo. El roce con tu deliciosa piel, como cosquillas, como 1000 conejos. ¿Eso se lo dije a ella en voz alta? No, era al revés. Quiero decir, mi mamá tiene uno muy parecido y yo a veces me lo pongo. No, basta. Esto se fue a la mierda. ¿Querés bailar? No, gracias. Estoy cansada. Ah. ¿Cansada de qué? No sé, cansada de cosas. ¿Podrías ser más específica? Cansada de la escuela. Hoy es sábado, no hubo escuela. No sé, cansada. ¿Te puedes ir, por favor? ¿Sabes qué? Yo soy el que está cansado acá. Estoy cansado de todas estas boludeces. Mira, vos a mí me gustás, pero no te puedo hablar porque me pongo boludo. Y vos, con tu actitud de no ayudas ni un poco. Y esta música apesta. ¿Sabes por qué me pongo este chaleco? Por las minas como vos que no pueden dejar de mirarse el ombligo. ¿Sabés lo lindo que debe ser, ¿O acaso soy el único acá que quiere dejar de ser virgen alguna vez? ¿Qué te pensás, que vengo por los sanguchitos, boludo? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿En serio pensás que soy una Sí. Pero sos tan linda. ¿En serio pensás que soy linda? Bien, ¿vieron el video? ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado y que hayan podido empezar a relacionar lo que hablamos hace un rato en los conceptos teóricos con esto que le pasaba a este muchacho que tenía intenciones de conquistar a esta chica, a la chica más linda, al menos del baile. ¿Cuál creen que... Les pregunto, para que resuelvan en grupo, para que debatan, y me gustaría que traten de profundizar sus reflexiones, no se queden en la superficialidad. Yo sé que ustedes pueden reflexionar mucho más. ¿Cuál creen que es el tema central del video? ¿Por qué lo elegí? ¿Por qué lo elegimos los que armamos la materia? ¿Por el concepto del observador? ¿Por el concepto de emociones? ¿Por la corporalidad? Estas variables, observador, emoción, corporalidad, ¿cómo le están jugando a este muchacho? ¿Creen que lo elegimos por algún tema en particular? ¿Cómo se ven reflejadas en el video? A través de la teoría y de lo que hemos visto, le invito a que lo fundamenten su respuesta. Por otro lado, las creencias que él tiene sobre sí mismo. ¿Sí? La creencia es que este chico tiene sobre sí mismo. ¿Cómo lo están condicionando? ¿Cómo se imaginan que lo condiciona? ¿Incide en sus resultados? Lo que él cree de sí mismo y de la chica y de la otra chica. ¿Lo condicionan? ¿Cómo lo condicionan? ¿Cómo están condicionando sus acciones? ¿En qué lo frenan y en qué lo expanden? Traten de poner ejemplos en momentos de que lo frenó, lo expandió, ¿sí? Porque las creencias nos expanden o nos hacen frenar nuestras acciones. Además, me gustaría que distingan a lo largo del video cuáles fueron las emociones y los estados de ánimo que aparecieron.
Los estados de ánimo son el resentimiento y la resignación, la aceptación y la ambición. Esos 4 estados de ánimo, que es resentimiento, resignación, aceptación y ambición, ¿aparecen en algún lado en el video? ¿Le aparecen al personaje? ¿Y las emociones? ¿Qué emociones le aparecen a él? ¿Le aparece el miedo? ¿Le aparece la ira? ¿Le aparece la alegría? ¿Le aparece la tristeza? ¿Le aparece la serenidad? ¿Le aparece la apatía? ¿Cuáles son las emociones que ustedes identifican? Y en la teoría dijimos que las emociones nos condicionaban a la hora de actuar. ¿Cómo lo condicionan a él? ¿Cómo lo frenan o cómo lo impulsan a hacer algo? Y ese impulso que él tiene, ¿es constructivo o destructivo? Estaría interesante también que esta descripción de las emociones, los estados de ánimo, cuáles detectan, si los impulsa o no, la vayan poniendo con ejemplos de escenas del corto, ¿sí? Y para finalizar, la cuarta actividad, la cuarta pregunta que me gustaría que respondan es estas conversaciones que él tiene con él mismo, ¿sí? Vieron que él todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está maquinando, como le decimos en lenguaje común, ¿no? Él todo el tiempo está pensando y está haciendo supuestos, está sacando conclusiones. Esto que él piensa, ¿cómo condiciona su acción? Otra vez, lo frena, lo expande. Vayan poniendo ejemplos de las situaciones, ¿sí? Ejemplos puntuales. Y ¿cómo tendría él que cambiar esa interpretación, esa conversación que él tiene con él mismo? ¿Cómo sería interesante que la cambie para poder generar cosas constructivas y expansivas? Los invito a resolver estas 4 preguntas, a debatir, a identificar escenas, ¿sí? De modo que cuando volvamos, las resolvamos juntos.
Bien, vamos a resolver cada una de las preguntas que dejé planteadas hace unos minutos. Bueno, la primera era, ¿cuál es el tema central del video? El observador, las emociones, la corporalidad. Y yo le pedía que lo fundamenten desde la teoría, ¿sí? ¿Cuál es la resolución? Las tres variables, o sea, emocionalidad, corporalidad, ¿sí?, y lenguaje, que no está en la pregunta, están las tres variables en el video, ¿sí? Y lo elegimos por esas tres variables, teniendo en cuenta que los dominios del observador son emocionalidad, corporalidad y lenguaje. En realidad, el video se eligió porque tenía todos estos componentes. Recordemos que en las personas la emocionalidad, la corporalidad y el lenguaje son inseparables, ¿sí? Están todo el tiempo vinculados y condicionábamos uno a través del otro. Entonces, en este video se pueden ver estas tres cosas. La emocionalidad la vemos, por ejemplo, cuando vieron que él se acerca a la chica y le empieza enojado a decir, a despecharse contra esta chica porque la chica le dice que no quiere bailar con él, ¿sí? O vemos la emocionalidad de la chica cuando le dice, no, vieron que está haciendo el sillón y le dice, no, estoy cansada, ¿sí? Ahí también vemos una emocionalidad en esa. Por otro lado, la corporalidad. Cuando él le habla, fíjense que cuando él habla enojado va hacia adelante, su corporalidad se va hacia adelante, ¿sí? Y todo tenso. Y su lenguaje es negativo, la etiqueta a ella, su tono de voz es fuerte, desde los gritos. Y vamos a la situación de ella. Cuando ella le dice, no, estoy cansada, ¿cómo es su corporalidad? Para atrás, la cara como de desgano, como de no, ¿sí? Y su lenguaje podemos interpretar hasta despectivo, no, estoy cansada, ¿sí? Entonces vean como una escena tan simple aparecen todo el tiempo los componentes de la emocionalidad, la corporalidad y el lenguaje. Y elegimos este video porque queda muy evidente cómo estos componentes juegan en cada uno de los personajes. Ahora, más allá de este caso, yo los invito a que lo observen en su vida diaria o que se observen a ustedes mismos cómo su emocionalidad, su corporalidad y su lenguaje en este momento está jugando. ¿Qué roles están cumpliendo cada uno? Ahora, en la segunda actividad, le preguntábamos, ¿cómo crees que estos supuestos o creencias que tiene el personaje central sobre sí mismo y sobre los otros, impactan en sus resultados? ¿Cómo esto que él cree de sí mismo, el concepto que tiene de sí mismo, impacta en los resultados? ¿Cuál es la respuesta? Que los supuestos que tiene condicionan su accionar. En un principio lo limitan y luego hacen que explote. Vamos a profundizar. ¿Qué cree él de él mismo? ¿Qué anotaron ustedes que cree él de él mismo? Él cree que no puede, él cree que la chica no lo va a mirar, él cree que no es suficiente, pero a la vez él cree que puede lograrlo, en parte. Por eso rechaza a la otra chica, por eso la mira a esta chica linda, la que él cree linda. Entonces en un principio lo limitan porque él está parado, estático, pensando, diciendo no puedo, ¿sí? Y lo limitan a ir. También lo limitan a la hora de bailar con esta chica que viene a invitarlo. Pero luego fíjense cómo lo impulsan hacia la explosión. Primero lo impulsan a animarse a invitarla a bailar, ¿no es cierto? Con todo eso que significa. Cuando la chica lo rechaza, vean cómo los supuestos que tiene de él y de ella, o sea, lo que cree sobre él y sobre la chica, empiezan a aflorar, ¿sí? Y le dice, en otras palabras, que es una creída, que es una desagradecida, y que él solamente lo estaba invitando a bailar. Pero vean cómo, como hablamos de la respuesta anterior, cómo su corporalidad y su emocionalidad y cómo lo que él cree del mismo lo llevaron así, a explotar.
y las consecuencias que esto tiene, porque por supuesto, a ver, en el video termina bien, termina que ellos dos terminan juntos, pero en realidad podría terminar muy mal que uno le explote a la persona diciéndole esas cosas. ¿A ustedes les debe haber pasado en su vida diaria? Que no dijeron algo, pensaban y cuando fueron explotaron, ¿sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque los supuestos nacen del observador que somos. Y son supuestos, chicos. No es la verdad, no es la realidad. Entonces es importante hablar con el otro. A lo mejor hubiese estado bueno que él, en lugar de explotar, le hubiese dicho a ella: ¿y por qué no querés bailar? Yo veo que no estás cansada, pero ¿qué te pasa? ¿Qué problema hay de bailar conmigo? ¿Sí? Porque la chica también plantea una determinada emocionalidad, que es que se cerraba por miedo a. Entonces, los supuestos, en este caso, primero lo limitan, luego lo impulsan a hablar y al final lo terminan haciendo explotar. La tercera pregunta tenía que ver con distinguir a lo largo del video cómo las emociones y los estados de ánimo aparecían. ¿Cuáles detectábamos? ¿Cómo consideras que las emociones condicionan la acción? ¿Sí? ¿Cuáles identificaron? ¿Qué emociones identificaron? Hasta ahora ya venimos hablando de algunas. A ver, las emociones como el miedo, la ansiedad, la ira, aparecen a lo largo del video y cierran las posibilidades de acción del personaje. El miedo a acercarse, la ansiedad por lograr el objetivo, el enojo cuando ella le dice que no, aparecen muy evidentes. Y fíjense, si hablamos de estados de ánimo, él está resignado al principio. Vieron que no entra en un estado de ánimo de resignación, de que no lo va a lograr, de que no va a poder. Y por otro lado, podría decirse que cuando entra la ira y la expresa, si él no la expresara, hubiese entrado en un estado de ánimo de resentimiento, porque ella pasaría a ser la mala de la película. Todo el tiempo, sobre todo al principio, el miedo y la ansiedad lo van limitando y la ira también lo limitó, ¿sí? Por otro lado, en ella podemos ver emociones como de desgano, podemos ver emociones como de miedo, podemos ver emociones como de desprecio. Hasta a veces hace cara de asco, que es una emoción también, ¿sí? Entonces, vean cómo estas emociones todo el tiempo condicionaron la acción del personaje. ¿Ustedes las habían podido identificar? ¿Pudieron identificar las escenas donde aparecen este tipo de emociones o de estados de ánimo? Imagino que sí. Vamos a la cuarta. La cuarta pregunta tenía que ver con cómo inciden las conversaciones que el personaje tiene consigo mismo a la hora de reflexionar sobre las acciones que él mismo decide emprender. A ver, las conversaciones privadas, las conversaciones que él tiene con él, inciden en un 100% en sus acciones. Tanto las conversaciones públicas como las privadas, propias y de su padre. Las conversaciones públicas son las que hablamos, ¿sí? La conversación cuando él empieza a hablar con ella. Las privadas es todo lo que piensa y no lo dice a nadie. Vieron que en los primeros minutos del video él se la pasa pensando y no lo dice a nadie. Como hemos venido viendo en las respuestas, lo inciden totalmente, lo limitan, lo frenan en un inicio. Ahora, fíjense que no son las conversaciones suyas solamente, sino son las de su padre, las que también lo condicionan, ¿sí? Él se acuerda de su padre hablando y eso le condiciona toda la interpretación que él hace, porque toma lo que dice el padre como verdad, como cierto. Y eso nos pasa mucho. Lo que nos dicen nuestros padres, ¿sí? Que para nosotros tienen autoridad para hablar, los legitimamos como seres que saben, condicionan nuestras acciones mucho y durante toda nuestra vida. Bien,
Comenzamos con algunas preguntas cerradas. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera que les propongo es: la ontología del lenguaje sostiene la concepción de un ser humano como un ser en constante proceso de devenir, de inventarnos y reinventarnos. En tanto este supuesto, podemos decir que nuestro personaje no alcanza, las opciones son: no alcanza a comprender lo que está sucediendo y cómo está influyendo en el proceso de conquista. Tiene alternativas para cambiar su forma de ser en tanto sea algo que decida hacer. No busca reinventarse, sino que se resigna con su situación actual. Es una persona tímida y retraída que plantea ser y no tiene muchas alternativas para cambiar eso. O reconoce sus límites y acepta que podrá hacer otra cosa en algún momento. ¿Cuál creen que es la opción correcta? De la A a la E. Yo me imagino que ustedes deben estar pensando la E, por ejemplo, que reconoce sus límites y acepta que podrá hacer otra cosa en algún momento. Pero no, esa no es la opción correcta, porque él en ningún momento en realidad reconoce sus límites. En realidad piensa de sus límites y actúa condicionado por esos límites y por eso termina explotando, ¿sí? Si él reconociera sus límites, empezaría a reflexionarse, a inventarse y reinventarse, como dice el enunciado. Entonces, actuaría diferente. La opción correcta en realidad es la B, que tiene alternativas para cambiar, ¿sí?, su forma de ser, pero lo tiene que decidir él. El cambio empieza por nosotros y por una decisión de nosotros para con nosotros. Si no cambiamos, si no decidimos cambiar, no va a cambiar. Y en este caso el personaje, al no poder reconocerse a sí mismo con sus limitantes, no cambia. Vamos a una segunda. Dice el enunciado: para poder hacer un cambio en las acciones posibles que ve nuestro personaje, este tendría que ser un cambio hacia una emocionalidad determinada. ¿Cuál? ¿Hacia cuál emocionalidad tiene que cambiar? Veamos las opciones. Hacia la aceptación de que se es y de lo que no se es. Hacia el desinterés, en tanto no existe un interés manifiesto por la chica. Hacia la ambición que lo moviliza hacia nuevos espacios y transformaciones. Hacia la resignación, ya que hay cosas que uno no puede cambiar y que por ende implican que uno deba dejar de intentarlo. Hacia la paz de aceptar las situaciones como son. Sumamente interesante esta pregunta. ¿Cuál se les ocurre? A ver, puede ser que hayan dicho la A, la aceptación de lo que se es y de lo que no se es. No, esa no es la correcta. Justamente acabamos de ver que nosotros podemos reinventarnos e inventarnos. El aceptar lo que se es y lo que no se es tiene que ver con la metafísica, con esto de que tenemos una esencia inmutable. No, chicos, todo el tiempo podemos crearnos, inventarnos y reinventarnos. Entonces, esa no es la correcta. De la mano de la A está la E, de aceptar las situaciones como son, pero dijimos, ¿se acuerdan que si nosotros cambiamos el sistema cambia? Entonces eso tampoco es, porque si él cambiara, su sistema probablemente cambiara, las situaciones que lo rodean cambiaran. En realidad la respuesta correcta es la C, donde dice la ambición que lo moviliza hacia nuevos espacios y transformaciones. Pero la ambición, chicos, no es de la mano de la interpretación de la codicia, ¿sí? La ambición es querer más, ¿sí? No quedarse de brazos cruzados, sino generar cambios para lograr objetivos. Es una ambición en el buen sentido. Entonces, la respuesta es la C. Él debería pasar a una ambición, a una reflexión sobre él mismo, aceptando que sí tiene posibilidades con la chica. Lo primero que tiene que hacer es decidir cambiar él mismo y aceptar esto. Vamos a una tercera. El planteo dice: para que nuestro personaje encuentre nuevas posibilidades de acciones, se debería producir en él previamente. Para que nuestro personaje encuentre nuevas posibilidades de acciones, se debería producir en él previamente. Veamos las opciones. Un cambio del observador que está haciendo, una modificación de su alma y esencia si fuera posible, una superación de sus propios límites,
una modificación de la emoción que tiene en ese momento y una modificación en el estado anímico. Acá les cuento que no hay una sola correcta, hay varias, ¿sí? La primera, veamos, dice un cambio del observador que está haciendo. Sí, es correcta. Para que él pueda tener nuevas posibilidades de acción, tiene que cambiar su manera de ver, ¿sí? Entonces tiene que cambiar el observador que está haciendo. Y ojo que no digo el observador que es el observador que está haciendo en ese momento, condicionado por esa emoción y condicionado por todas sus vivencias. Veamos la D. La D es otra de las correctas. Dice una modificación de la emoción que tiene en ese momento. Claro, él tiene una emoción que lo está limitando, una emoción de ansiedad, de miedo, ¿sí? Lo limita totalmente, ¿sí? Él debería cambiar esa emocionalidad, debería moverse hacia una emoción más positiva, hacia una emoción como la alegría, como la superación, ¿sí? Una emoción que lo expanda y que lo haga animarse a ir por ella. Y por último, la E es otra de las correctas, donde habla de una modificación en el estado de ánimo. Él está en el estado de ánimo de la resignación. Sí, él se resignó, ya está, no puedo con esta chica, ¿qué me va a mirar? Si él pasaría a la aceptación, es decir, la verdad, sí puedo, a la ambición, perdón, no a la aceptación. Sí, a la aceptación y a la ambición. La verdad sí tengo posibilidades con ella, sí puedo ir, sí puedo llegar a gustarle, como al final pasa en el video, que la chica gusta de él y terminan juntos. Si él cambiara su interpretación de esas cosas, es que podría avanzar sobre ella de otro modo, sin terminar explotando como explota. Bueno, ya estamos en el cierre de este módulo 1. Pero quiero que repasemos los conceptos que adquirimos en este módulo, ¿sí? Sobre los que estuvimos haciendo eje. El primero era esto que es la ontología del lenguaje, donde lo hablamos en un comienzo de qué era, de que el lenguaje empezó a ser lo más importante y empezó a describir al ser y que el ser era inmutable, pero después vino la ontología del lenguaje, o sea, el análisis del ser desde el lenguaje y cambió el concepto hacia un concepto en el que decimos que el lenguaje genera ser. Es sumamente importante este concepto y es sumamente importante que recuerden que la ontología del lenguaje plantea que nosotros podemos inventarnos y reinventarnos todo el tiempo, ¿sí? No hay una esencia, sino que podemos transformarnos. Por otro lado, hablamos de los postulados básicos, de que la acción genera ser, de que los sistemas condicionan al observador. ¿Recuerdan esto? Bueno, estos postulados básicos son también sumamente importantes porque son la base para entender de que nosotros como persona hablamos todo el tiempo, estamos en una emocionalidad, en un estado anímico y tenemos cierta corporalidad que nos condiciona nuestra acción. Y nosotros también condicionamos el sistema. Y que acuérdense, que ahora vamos a ver respecto al observador, que vivimos en mundos interpretativos, ¿sí? No hay una realidad absoluta, no hay una verdad única, sino que hay una verdad por cada observador que la vea. Y también vimos que era esto del observador, que éramos cada uno de nosotros, que teníamos una emocionalidad, una corporalidad y un lenguaje que que juntos, ¿sí?, se influían y que entrando por una puerta podíamos afectar las otras dos, ¿sí? Es súper importante esto, chicos, del observador, porque cambia totalmente lo que siempre decimos de yo tengo la razón, vos tenés la razón, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? Acá decimos nadie tiene la razón. Cada uno lo ve desde donde lo está pudiendo ver y hay que ayudar al otro. Si no está pudiendo ver algo que yo quiero que vea, hay que ayudarlo a que lo vea. Ya vamos a ver cómo en otros módulos. Por otro lado, tenemos, recuerden que el observador todo el tiempo está en una emoción. Y otro concepto que vimos es emoción, estado de ánimo, ¿sí? Las emociones
van y vienen, las emociones fluctúan de acuerdo a los eventos que aparecen en la vida, en el día, ¿sí? Nosotros en un mismo día podemos pasar a lo mejor por 15, 20 emociones, ¿sí? Porque pasa algo, nos agarra miedo, pasa algo, nos ponemos contentos, pasa algo, nos enojamos, pasa algo. Todo el tiempo vamos y venimos a la emoción. Incluso está estudiado que las emociones biológicamente duran 90 segundos por cuestiones biológicas. Entonces vamos y venimos. En cambio, el estado de ánimo es algo permanente en el que estamos, ¿sí? Y Echevarría, ¿se acuerdan que yo les hablé de estado de ánimo de resentimiento, de resignación, de ambición y de paz? ¿Sí? Estos 4 estados de ánimos son los 4 estados de ánimo que Echevarría plantea como básicos, donde todo el tiempo estamos en alguno de ellos. Es importante que si estamos en el resentimiento y la resignación, que son estados de ánimo tóxicos, si se los quiere, podamos hablar, perdonar, ver las posibilidades para pasar a estados de aceptación y de ambición. Entonces, vimos la ontología, vimos los postulados básicos, hablamos del observador con sus 3 dominios y también vimos emoción y estado de ánimo.